Hola muchachos, viendo un poco, gracias a los chicos y a todos los que hemos estado trabajando especialmente en el tema de la radio. Y nos llama la atención lo que ha hecho Jadwe durante estos últimos días respecto a su campaña. Y planteó un programa y quiero mencionárselo. Yo, la verdad, las cosas, un cierre en todo caso. Es un programa que no solamente incentiva dos cosas. Primero, a la desconfianza, y tercero, al tema de no al comunismo en Chile. Hay que decir, bien sincero, creo que sería lo peor que le podría pasar a Chile es tener un presidente comunista. ¿Cuánto duraría en el poder? No lo sé. Podría durar 1 año, 2 años. Pero podría de cierta forma perjudicarnos a todos. Vamos al hueso. ¿De qué se habló o qué programa presenta él? Él presenta una reforma tributaria que aumenta la recaudación en 10 puntos del Producto Bruto Interno, el retiro total de los fondos de pensiones, asegura que repartiría los derechos de propiedad, pero ofrece traspasarlo a un sistema estatal de seguridad social de forma voluntaria. No queda claro el cómo. El 30% de las utilidades de la empresa para los trabajadores. ¿Les suena eso? El 30% de las utilidades de las empresas para los trabajadores. Aumentar el sueldo permitido tácito para tomarse propiedades y tierras y limitar la autonomía del Banco Central. Esto suena, la verdad las cosas, es un programa de los años 70, es un programa muy madurista. Discúlpenme, creo que esto es lo peor que nos puede pasar. Habla de un 30% de las utilidades de las empresas para los trabajadores, es decir, lo mismo que hizo Chávez en Venezuela. Sigamos. Promete mejorar pensiones de los actuales jubilados un promedio de un 53%. El cómo y cómo lo va a hacer. Una pensión básica solidaria universal para que los que jubilaron en torno al 75% del sueldo mínimo aumenten su sueldo mínimo a 567,000 pesos en 4 años. En 4 años, en forma escalonadas. Dice disminuir la jornada laboral de 40 horas a pasar a 36 horas. Incluso ayer en el diario salió de que en Europa, por ejemplo, Alemania, colocaba a Alemania como ejemplo de 36 horas y son más eficaces. No dice cómo lo va a hacer, no dice qué efecto va a tener o cómo se va a producir eso. Imagínense una pequeña empresa que trabaja con 3 o 4 personas a 36 horas. Es decir, yo tengo que contratar más personas para el trabajo que yo hago. Le pongo el caso mío. Nosotros somos 10 personas que estamos divididos a nivel nacional y trabajamos de esa forma, con notas, incluso todavía no terminamos la website, estamos todavía en prueba en eso. 10 personas. Significa que esas personas deben tener un horario flexible, un horario que se adecue de acuerdo a la realidad de cada uno de nosotros. Significa que si yo el día de mañana quiero ampliarme o quiero crecer más, debo contratar personas más, pero a 36 horas semanales. Es decir, el costo del trabajo para una pyme como la mía, que es pequeñita, aumenta. Lo digo de forma particular. Lo mismo pasa en temas de restaurantes o cosas similares. También dice algo que no tiene que ver con la economía, pero que a mí me preocupa sobremanera. Dice, la ley de medios que busca regular los medios de comunicación. Regular los medios de comunicación, y aquí me afecta directamente a mí. O sea, hoy día a mí me descuentan, yo estoy hablando de mí, a mí me descuentan el impuesto por el tema de doble tributación. ¿Qué es la doble tributación? La doble tributación, convenio con Estados Unidos, porque nosotros reportamos allá, e incluso yo le podría mostrar, no lo voy a hacer en todo caso, mostrar la planilla de cuánto nos descuenta Estados Unidos y cuánto nos descuenta Chile. En total, ambos países, por el tema, para que no haya una doble tributación, nos descuentan la mitad allá y la mitad acá, ¿ya? Que en resumidas cuentas es una doble tributación, pero con otro nombre. Y aquí el tema de los medios, regular los medios
Es decir, si un medio no estoy de acuerdo con ese medio, él va a terminar de cierta forma bloqueándolo, cerrándolo o simplemente se termina ese medio. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos estado viendo en Hong Kong. Es decir, todo lo que atente contra un pensamiento distinto al resto, yo lo voy a bloquear. Lo digo sinceramente, ¿lo podría haber afectado a los medios pequeñitos? Por supuesto que sí. La libre expresión, ¿dónde? Al tacho de la basura. Creo que Jadwe es la peor pesadilla que podemos tener. También Jadwe asegura que será cerca del 11% del Producto Bruto, unos 35 millones. En gran parte se pagará, según él dice, el equipo económico que él tiene en reformas tributarias. Apunta a recaudar 30 millones adicionales o un 10% del Producto Bruto. Vamos a ver si es así. Impacto en la economía. ¿Podría tener? Por supuesto que sí. La evidencia empírica es que el programa similar a esto, más allá de las buenas intenciones, no ha resultado exitoso. ¿Y por qué? Porque descartando y completamente y simplemente porque es un comunista, voluntarista, realista, es que Jadwe gira y lidera la encuesta de cierta forma para llegar a la moneda. Y esto le atrae de cierta forma cómo meter más dinero al medio local, en este caso del país, y eso significa ser populista. O sea, ¿de dónde vas a sacar un 11% del Producto Bruto? Aumentar los ingresos. Hablan de dentro de eso aumentarles a los ricos el 2,5%. Hay un vacío ahí. Estuve hablando con un economista, por ejemplo, ahí se dice dos cosas muy interesantes. Se está hablando del monto del capital, por ejemplo, de la empresa Luxor o Angelini. Se quiere abarcar eso de esa empresa o de ese dueño de esa empresa, pero no de los activos. Y ahí los activos, me decía el economista, me explicaba muy bien, que el A, yo como dueño, por ejemplo Luxor, el A puede tener propiedades al nombre de él, pero no significa que esas propiedades o el resto de las inversiones que él tenga estén bajo sus propiedades o bajo el nombre de él. Muchas de las empresas hoy día grandes en Chile, y un tema que el multirol, muchas empresas tienen una empresa grande y varias roles pequeños que van hacia abajo, y eso significa dinero afuera, significa dinero en otras inversiones, y eso significa empezar a empieza a buscarlo, y ese dinero va a ser muy difícil saber dónde está. Si le colocamos el ejemplo de estos dos, Angelini como Luxor, supongamos que ellos se le va el 2,5% el impuesto de lo que ellos tienen, pero resulta si ellos tienen una casa, ¿le van a aplicar ese 2,5% a esa casa que él tiene? Y esto se ha hablado mucho, incluso el Servicio de Impuesto Interno dijo que con esto que planteó el Partido Comunista de el aumentar el impuesto a los super ricos, iba a generar casi 8 mil millones de dólares, 8 mil millones de dólares. Resulta que no es así. E incluso el Impuesto Interno dijo que con suerte se podría llegar entre 800 y 1000 millones de dólares de impuestos, no a lo que ellos estarían afirmando o apuntando. Revisen lo que salió en Impuesto Interno. Por eso me llama mucho la situación eso. Ahora, habla de un royalty minero, habla de impuestos, por ejemplo, como el diésel o el petróleo, que aquí se conoce, aplicarle un impuesto, el mismo impuesto que tiene hoy día la benzina en Chile. Es decir, el litro de benzina en Chile está a 1.000 pesos, que son como $1.50, ponle $2 el litro. Significa que ese petróleo podría estar a $2 y no a medio dólar. Lo que significa una alza en los pasajes, una alza en el mercado interno de transporte de mercadería. Es decir, nuevamente la clase media vuelve a sufrir. Y aquí va a tener un problema grave del tema porque ahí podría haber incluso paro de camioneros. Conversaba con que trabaja en transporte, en una empresa grande en Chile, no le voy a decir el nombre porque no me paga por publicidad, pero
Ellos dicen que esto de cierta forma podría traer consecuencias graves. Entonces, cuando miramos a Jadwe de esa perspectiva, y lo mismo con el royalty, aumentarle los impuestos también a las aerolíneas, ahí vamos a tener otro de los problemas. Desgraciadamente podremos llegar a ciertos acuerdos, por supuesto, podemos llegar a ciertos cambios económicos, por supuesto, pero de cierta forma inculcar o meter de cierta forma al mercado global ciertas economías podría ser que se produzca un desplome. Incluso habló de revisar contratos, ¿le suena de eso? Castillo, Perú. Revisar los contratos con las empresas extranjeras. Hay muchas cosas que podríamos tener en cuenta a ese tema de especialmente lo que está planteando Jadwe. Jadwe plantea un programa de, la verdad las cosas, la década de los 70, donde cree que todo nacionalizándolo, incluso dice que los sistemas primarios o básicos como agua y luz durante el proceso de su gobierno podrían ser nacionalizados. Sabemos que muchos, por ejemplo, ESVAL, Chiletra, Chilequinta, YGO, los sistemas de agua o electricidad en Chile son privados. ¿Por qué? Porque el Estado no fue capaz de absorber dicha economía. Y eso hay que ser realista. Si eso pasa a ser privado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Quién va a asumir el costo de ese contrato? ¿Quién va a asumir el costo de esa demanda? ¿El Estado? ¿Por qué le digo un costo? Porque supuestamente un contrato lo hicieron para el año 2025, 2030, muchos de esos contratos. Y al revisar muchos de esos contratos, muchas de esas empresas podrían demandar internacionalmente a Chile por incumplimiento de contrato. Lo mismo podría pasar con los acuerdos internacionales. Yo estoy hablando de lo que él plantea. A mí me preocupa lo que él comience a decir, que los medios de comunicación se deben revisar la parte editorial y conceptualmente revisar todo lo que se está haciendo. Incluso Tomás Mochati dice, el señor Jadwe, regulación y contenido de los medios de comunicación, o sea, ¿qué pasará con los medios alternativos? Esta regulación, si me gusta bien, si no, chao. Quitar incluso las licitaciones a medios de comunicaciones tradicionales, quitar las licitaciones a radios locales o a radios nacionales, porque no están de acuerdo con su línea política. La verdad las cosas, no quería plantear esto, pero creo que sería el peor de todos los casos respecto a esto. Yo le digo sinceramente no a Jadwe. Creo que sería un retroceso y sería de cierta forma volver a la década del año 1970. ¿Por qué lo digo de ese concepto? Porque él sigue planteando o sigue manteniendo que de cierta forma el proyecto de Allende era como ideal. El proyecto de Allende no salvó a nadie. El proyecto de Allende, me pueden decir por las colas, que escondía los alimentos y todas esas cosas, da lo mismo. El tema es que el proyecto de Allende no funcionó. El que no tenía, mi madre me cuenta, que todavía gracias a Dios está viva, que tenía una carnet, el famoso carnet de esa época. Ese carnet te permitía recolectar alimentos, comida, pan, harina. Y eso lo repartía en la época de Allende. ¿Ya? Y estaba nombrado: 1 kilo de harina, 1 kilo de pan, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de té. Acuérdense que el té antiguamente se vendía en bolsitas, bueno, todavía se vende en bolsa. Ese programa, de cierta forma, ¿queremos volver a eso mismo? La pregunta es si la actual sociedad chilena 2021, los jóvenes de hoy día, les gustaría pasar por lo mismo, que estén restringidos las cosas, que las cosas estén restringidas bajo un concepto de una tarjeta. Están de acuerdo de que de cierta forma quieran comprar con el concepto de ese tipo de material, de esa forma. Hoy día ya faltan cosas. Las excusas pueden ser muchas. Hoy día tú puedes ganar 500,000 pesos, $1,000 mensuales. Las cosas han subido un 50%. Les doy datos. La madera, un terciado,
subió un 43.5%. Una puerta de interior de una casa que normalmente antes de la pandemia tenía un valor referencial de 10.999 pesos, hoy día cuesta 30.999 pesos. Es decir, una subida de un 60.3%. Son algunos datos para que se den cuenta de lo que estamos viendo.